¿Es Moonwalker una película realmente o es solamente una excusa para juntar un montón de videoclips en una historia relativamente coherente? La película en sí no tiene una trama sólida de principio a fin, sino que más bien se siente como una recolección de ideas sueltas por ahí que, por cierto, yo no había visto desde que era niño y que ahora volví a verla con el estreno de la película de Michael. Decidí volver a ver Moonwalker de 1988, una película que tuvo varios directores, entre ellos Jim Blashill, Colin Chilvers y Jerry Kramer. Pero todo esto se debe a la naturaleza de la película, que, como les decía, no tiene una historia narrativa tradicional. Es una película que yo había olvidado hace mucho tiempo cuando era niño. Tenía algunas ideas de algunas de las secuencias en mi mente, pero cuando la volví a ver recordé de a poco de qué iba la película más o menos y, por supuesto, recordé toda la increíble animación que tiene esta película también. Es una película muy de su tiempo, muy de su época, que capta un momento esencial. Yo diría que el peak de la carrera de Michael Jackson, o uno de los tantos peaks que tuvo, porque como bien saben es un artista que ha trascendido muchas generaciones y una de sus más recordadas es el periodo de fines de los 80, específicamente del 87 al 92, diría yo, en la etapa en que estaba sacando Bad y finalmente llegara hasta la época del Dangerous. Así que voy a estar revisando esta película en detalle, analizando cómo funciona y cuál fue su impacto en la cultura. Así que sin nada más que decir, comencemos. Moonwalker, más que una película con una narrativa lineal, es una excusa para unir una serie de videoclips. Es una rareza de mucho talento que no tiene una historia lineal tradicional, sino que más bien funciona como una antología de segmentos musicales conectados por la figura de Michael Jackson. El film abre con una especie de biografía que recorre la carrera de Michael, pasando por varias de sus icónicas canciones y sin narración, pero sí con muchos efectos de stop motion creados por Will Vinton, animaciones y otros efectos especiales notables. Esta secuencia finaliza con una recreación del videoclip Bad interpretada por niños, quienes tienen barbas falsas, usan los mismos vestuarios y bailan a la altura de sus pares adultos. Como espectáculo visual es genial, pero en sí esto no parece una película, ya que no tiene trama ni conflicto, hasta que entramos en los siguientes segmentos. De hecho, hay dos conflictos centrales en la película. El primero es del acoso por parte de la prensa y de la gente a Michael, que es presentado igual que en las caricaturas. Piensen en el coyote y el correcaminos, pero es Michael quien huye de las cámaras, de los fans y de la prensa tendenciosa. Es tan así que incluso esta persecución termina en el desierto. ¿Coincidencia? No lo creo. Este segmento finaliza con Michael recibiendo una multa por bailar en zona prohibida y fin. Pasamos al siguiente segmento musical, que es uno de mis favoritos, Leave Me Alone, una canción en donde Michael critica los mitos y las mentiras que la prensa amarillista ha dicho sobre él. El videoclip en sí tiene una animación muy al estilo de Terry Gilliam en Monty Python, y en parte creo que por eso me gusta tanto. Buena canción, buena estética. El segundo conflicto es sumamente simple y llega a ser hasta infantil. Mientras Michael juega en el campo con sus amigos niños, descubre una cueva donde hay un villano caricaturesco, interpretado por Joe Pesci, quien quiere vender drogas en los colegios a nivel mundial y, por alguna razón, llenar el mundo de bichos, arañas en particular. Literal, ese es su plan. Michael es perseguido por este villano y durante la persecución descubrimos que Michael tiene la capacidad de transformarse en un auto y huir a toda velocidad, dejándolos atrás. Y acá viene la mejor escena de la película. Smooth Criminal, el legendario videoclip, nace en esta película, con un estilo de gángster de los años 30, donde Michael se enfrenta al hampa criminal y luego a los soldados de Joe Pesci. Durante esta secuencia, la niña amiga de Michael es raptada y este finalmente decidirá enfrentarse a Joe Pesci. Como podrán inferir, Michael Jackson sale victorioso, pero lo que no podrían adivinar es que para lograrlo, este se transforma en un robot gigante y destruye el cañón láser de Joe Pesci, eliminándolo en el proceso. Es una secuencia febril digna del género mecha, o más bien del género super robot, donde los robots son autónomos, heroicos y prácticamente tienen poderes mágicos. Michael entonces regresa al espacio, que por cierto nunca se nos había informado durante la película que fuera un alien, dejando a sus amigos muy tristes acá en la Tierra. Pero esto no dura mucho, porque Michael finalmente regresa. ¿Por qué se fue? ¿Por qué volvió? Nunca lo sabremos porque nunca se responden estas preguntas, sino que más bien funciona como un recurso narrativo, emocional
para darle un desenlace al film. Al final del día, todos estos segmentos sirven como una excusa para presentar coreografías, efectos especiales, que algunos se ven increíbles hasta el día de hoy, por cierto, y una estética que mezcla el videoclip, el cine fantástico y la cultura pop. Pero si en el aspecto narrativo deja que desear, sí tiene grandes momentos audiovisuales históricos. Por ejemplo, el segmento de Smooth Criminal es, sin exagerar, uno de los más recordados de toda su carrera. Así, Moonwalker se siente más como una extensión de sus videoclips que como cine narrativo clásico. Ahora bien, podrán argumentar que para 1988 este formato fue completamente innovador y adelantado a su época, ya que prácticamente fue un puente entre el cine y el formato que dominaría la cultura audiovisual de los 90s y los 2000, el periodo en el que el videoclip fue rey, sin exagerar. Moonwalker, a pesar de su narrativa fragmentada y a ratos incoherente, el bajo desarrollo de personajes y el conflicto caricaturesco, sí es visualmente creativa, arriesgada y distinta, y cuenta con una dirección artística y coreografías impecables. De hecho, yo diría que solo por la existencia de Smooth Criminal en Moonwalker ya se justifica la existencia de esta película. A pesar de las críticas, sin duda Moonwalker tiene un valor cultural enorme y captura el pic creativo y mediático de Michael Jackson, funcionando casi como una cápsula del tiempo de su impacto global. Moonwalker es una experiencia más que una película. Funciona mejor si se entiende como una pieza de arte pop experimental, donde lo importante no es la historia, sino el espectáculo, la música y la construcción del mito de Michael Jackson. No es cine convencional, pero tampoco intenta hacerlo, y quizá ahí radica su mayor virtud y a la vez su mayor debilidad. Y bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció Moonwalker? ¿La han visto? ¿No la han visto? ¿Les interesaría verla? Es una película sumamente interesante a mi parecer, que vale la pena revisar por lo menos como una experiencia, vale la pena de todas maneras. Además que el talento de Michael Jackson está ahí, es innegable y funciona como videoclips independientes. Cada una de las secuencias funciona de forma independiente de la otra, así que puedes simplemente buscar, por ejemplo, una de las secuencias en YouTube y disfrutarlo como si fuera un videoclip en sí mismo o una historia en sí misma. Y eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirme en redes sociales, dejen su comentario, compartan, conversemos acerca de esta película y si les interesan más de este tipo de videos, no olviden seguirme en este canal. Así que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.